Continúa con nosotros Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Le habíamos dejado pendiente una pregunta que hace a través de nuestra cuenta en Twitter el ciudadano Osher64 y le pregunta, señor Mujica, de quedar fuera en las elecciones, ¿qué harán como partido si se quieren alejar de las dos principales tendencias? Y aprovecho además este comentario para preguntarle, porque hay sectores políticos que incluso desde la propia mesa de la Unidad Democrática dicen por la calle del medio que ustedes son aliados del gran polo patriótico para dividirle votos a la mesa de la unidad. Mira, la primera parte de la pregunta, yo creo que es una visión parcial de lo que es la política. Evidentemente, los partidos políticos no dependen de su existencia si tienen representación o no tienen representación parlamentaria. Es un escenario político como cualquier otro. Es evidente que el propósito de participar en este proceso electoral tiene como destino el que haya una representación parlamentaria que no sea ni de la MUC y que tampoco sea del gobierno, sino que es una representación parlamentaria que pueda actuar de manera tal de construir consensos a favor de la solución de los problemas de los venezolanos. Esa es la clave de lo que se está proponiendo. Nosotros cuando decimos que hay que buscar la manera de construir en Venezuela una referencia que pueda actuar con el diálogo, que pueda hablar con la reconciliación, que pueda rescatar el papel de la Asamblea, porque la Asamblea no puede ser simplemente un escenario, como lo hemos dicho en otras oportunidades, donde dos sectores simplemente no se comunican y uno le impone al otro permanentemente una rutina autoritaria como lo que está ocurriendo en este Pero, momento por ejemplo, en la Asamblea. antes de seguir con más comentarios de nuestra cuenta de Twitter, un ejercicio hipotético, por así decirlo. Vamos al 5 de enero, 6 de enero del próximo año a instalar la Asamblea Nacional. El PSV y la Mesa de la Unidad Democrática quedaron casi iguales en términos de curules y de la delegación o de la representación en el Parlamento del Movimiento al Socialismo dependen los votos para designar mayoría o de un sector o del otro y de además designar la directiva de la Asamblea Nacional. ¿A dónde irían los votos del MAS en ese escenario hipotético? Bueno, nosotros hemos puesto un ejemplo típico que además es de la vida real. Nosotros en un municipio, Monseñor Iturriza, que queda en el estado Falcón, que es Chichiriviche, allí se produjo en las elecciones municipales el respaldo del MAS en contra de la opinión de la MUC al candidato de Primero Justicia, que es alcalde. Ese candidato ganó y ganó con 1.800 votos que le puso el MAS en ese municipio. Eso permitió también que quedara electo una militante del MAS como concejal. Quedó la Cámara Municipal, entonces 3 de la MUC y 3 del oficialismo y ella. ¿Qué ocurrió? Tuvieron que elegirla a ella presidente de la Cámara. Y desde que fue electa, allí no se ha tomado ninguna decisión, sino por consenso. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos cuando ponemos este ejemplo? A que esa fuerza que esté allí, que va a actuar en el centro, que va a actuar de equilibrio, permita la construcción de consenso y no necesariamente el consenso sea que termine apoyando para acá o para acá, sino que se pueda construir una representación plural que permita, por ejemplo, la directiva de la Asamblea. La directiva de la Asamblea no tiene por qué ser de un solo factor, tiene que ser equilibrada. Esa fuerza puede ayudar a que eso contribuya. Las decisiones sobre la economía, las decisiones sobre el problema de la inseguridad, las decisiones sobre la pacificación política, esa fuerza puede ayudar de manera decisiva a que se puedan construir ¿Qué soluciones. le parece? Sí, seguimos revisando rápidamente. Aquí en este aspecto sí le voy a solicitar Pero respuesta. espérate que falta una parte que no la quiero dejar en el aire, que es el problema de que nosotros somos aliados del gobierno. Hay muchos tweets respecto de eso, así que respondámoslos de una Como vez. ya hiciste una pregunta y yo no la quiero dejar en el aire, es importante ver lo siguiente. La MUC y el gobierno son en eso idénticos. Cuando alguien no coincide con ellos, inmediatamente lo descalifican y dicen que tú eres un traidor. Yo he visto, por ejemplo, unas imágenes de la MUC, la propaganda donde agarran el tarjetón y dicen que la única tarjeta que es distinta a la del gobierno es la de ellos. Y entonces agarran todo el resto de las tarjetas y le ponen los bigotes del presidente Maduro o hacen otra cosa parecida. Ahora, cuando tú haces eso, ¿de qué manera te estás comportando? ¿Cómo tú vas a desconocer el pluralismo? ¿Cómo tú vas a desconocer que yo puedo pensar y opinar distinto a ti y yo te puedo respetar a ti y no tengo por qué decir que tú eres un traidor ni que tú eres un partidario del gobierno? ¿Por qué la MUC se comporta igualito que el chavismo? ¿Por qué pretenden ser una alternativa cuando su conducta cotidiana es exactamente la misma? Te descalifican. Cuando tú dices una cosa no discuten lo que tú estás diciendo, sino que simplemente matan al mensajero. Yo creo que simplemente eso forma parte de una manera arbitraria, de una manera absolutamente excluyente, de una manera que los venezolanos deberíamos superar hace mucho tiempo, que es que el hecho de que yo sea
tenga una opinión distinta a la tuya, no significa que yo sea absolutamente nada de lo que tú crees que yo puedo ser, sino que simplemente tengo una opinión distinta que tiene que ser respetada. Y en eso, insisto, la MUC y el oficialismo se comportan exactamente de la misma manera. Vamos a seguir revisando comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. En este punto, sí le pido, por favor, ayuda, respuestas precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. George Chacón pregunta, si tenemos el sistema electoral más automatizado del mundo, ¿por qué los resultados no son en tiempo real? Bueno, eso forma parte de los problemas que tienen que ser exigidos. Yo creo que la demostración que dieron ayer los argentinos en relación a ese proceso, que a partir de las 7:30 de la noche comenzaron a aparecer en pantalla los números, ojalá pudiéramos nosotros exactamente lograr lo mismo. Víctor Rivero pregunta, ¿quién financia la campaña del MAS que tiene más propaganda que la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, aquí en Falcón, con Aldo Cermeño? Bueno, es una pregunta absolutamente, digamos, pertinente para todos. ¿Quién financia la campaña del MAS? ¿Quién financia la campaña de la MUC? ¿Quién financia la campaña del oficialismo? La campaña del MAS siempre ha sido financiado bajo un esquema que nosotros hemos dicho hace mucho tiempo, imaginación contra dinero, y así ha sido financiar todas las campañas del MAS como organización política. ¿Y quién aporta el dinero para la campaña? Bueno, lo buscamos por la vía contribuyente, por la vía de amigos, igualito que lo buscan todos los partidos políticos. No hay por qué pensar que es que el MAS está buscando de una manera especial, porque yo le pregunto, bueno, ¿y quién financia la campaña de la MUC? Lo que hay que ver es las cuñas de televisión para ver la cantidad de cuñas que tiene la MUC y cuánto cuesta eso y quién paga eso. Entonces yo no me hago esa pregunta, yo simplemente respeto que los partidos políticos, de manera legítima, busquen los recursos donde tengan que buscarlos de manera legal y lo inviertan. El Consejo Nacional Electoral tendrá que precisar de dónde viene si es necesario. Julio Quijada 1 le pregunta, señor Mujica, ¿qué opina de recientes agresiones a la señora Tintori y a Pizarro en plena campaña? ¿Es la manera de hacer política? Pregunta. No, todo eso hay que enfrentarlo. Nadie tiene por qué admitir ni tolerar que un proceso como este, que es un proceso supuestamente democrático, donde los venezolanos estamos participando, cada quien postulando candidatos, hay escenarios de violencia. Simplemente hay que rechazarlo de cualquier manera que haya. Como por ejemplo, yo he visto murales hechos por el MAS y después borrados por la MUC. Es un escenario de violencia también. ¿Por qué lo hacen? ¿Y también, han denunciado esto ante el Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que se ha denunciado. ¿Y quién los borra? Los ha borrado la MUC, en el caso de Miranda, en el caso del Zulia, en distintos escenarios donde han decidido ellos actuar también con violencia. Igual que el gobierno. El gobierno llega, por ejemplo, un mural de Pablo Medina, dice, Pablo Medina, candidato. Y llega el gobierno y lo borra y le pone cualquier otra cosa y le pone los ojos de Chávez. Por razones de tiempo, un comentario más lo escribe el señor H.J. Varillas. Buen día, Gabo. ¿Qué opina el invitado sobre las declaraciones de Macri sobre activar la Carta Democrática contra Venezuela? Lo dijo específicamente en el caso del Mercosur, cuando no era presidente electo todavía, sino candidato. Bueno, yo imagino que Macri, dentro de tantas afirmaciones que ha hecho, se formará parte de las afirmaciones de tipo electoral que tendrá que sentarse a revisar, así como el presidente Maduro de repente llega y dice aquí que si pierde va a ser una alianza cívico-militar y después tiene que revisar las declaraciones. Son pronunciamientos en momentos electorales, que ojalá la conducta de Macri sobre el problema de Venezuela sea ajustada al pluralismo que él está tratando de defender y de asumir en el caso argentino. Muchísimas gracias, señor Mujica, gracias por a ti, haber tenido contacto, la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Felipe Mujica, secretario general del Partido Movimiento al Socialismo.